Muy buenas tardes, soy su servidor Alejandro Cárdenas y pues hoy tenemos una sesión ahora sí que de lujo. Nos visita el maestro Velarde, juez oral penal. Esta sesión será muy importante para nosotros los postulantes. Cualquier pregunta que tengan, háganla y oportunamente será contestada el día de hoy. Posiblemente tengamos un receso de unos 15 minutos. Sobre la marcha lo vamos a manejar. Tengo el honor de presentar al maestro Velarde. Pase usted, maestro, por favor, es tan amable. Gracias, doctor. Pase usted, maestro, por favor. Y antes que nada, en lo que el maestro, la licenciada Susi, le da la currículum del maestro Velarde. Buenas tardes. Maestro Juan José Rodríguez Velarde, egresado de la licenciatura de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con 2 maestrías, la primera en Derecho Público, cursada ante la Universidad Panamericana, y la segunda en el Sistema Acusatorio Oral, cursada ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Cuenta con una especialidad en Derecho Penal, Constitucional y Amparo. A lo largo de su carrera, en el Poder Judicial ha sido secretario de varios juzgados penales, así como secretario dentro de diversas salas del Supremo Tribunal de Justicia, desempeñándose en la actualidad como juez de control y oralidad del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Distrito 1 del Estado de Jalisco. Pues bienvenido, maestro, y adelante. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a realizar la exposición. Estoy muy agradecido por la invitación que me ha realizado el Colegio de Abogados y pues es un honor compartirles un poco de la experiencia y conocimiento que a través de los años pues he intentado ir recabando, ¿no?, junto con la práctica profesional. Es muy importante, como comentaba el doctor, ahorita les voy a mencionar de qué es lo que voy a hablar en concreto, pero bueno, quiero dejar en claro algunas cuestiones. Una, yo les voy a exponer lo que es mi conocimiento, lo que he recabado con base en la experiencia, con base en el estudio, pero creo que es importante dejar en claro que lo que yo voy a exponer no representa para nada una verdad absoluta, ¿no? Todo está sujeto a debate, a cuestionamientos, y en la medida que se realicen por parte de ustedes a través de la interacción adecuada por el Facebook Live, pues es como vamos a construir mejor esta conferencia. Entonces, son bienvenidas todas las preguntas, siéntanse con la libertad de mandarlas y con base en ella crecemos y nutrimos el contenido de esta conferencia. Dicho ello, cuando yo platicaba con el doctor Alejandro acerca del proyecto de esta conferencia, él me hablaba con relación al tema, hablar de lo que son los delitos en contra de menores. Estuvimos hablando un poco con relación a estos temas y concretamos que con base en lo que es más mi especialidad, nos íbamos a concretar o a indicar con relación al Código Penal Estatal los tipos penales, tratar de hacer un desgajamiento de cada uno de estos para ir analizando cómo se conforman de acuerdo con la tipificación que obra en el Código Penal Estatal. Pero para poder llegar a esta particularidad, creo que primero es importante que hagamos un esbozo general de lo que es el delito. Yo sé que ustedes tienen el conocimiento de lo que es el delito, lo venimos trabajando desde que estábamos en la Facultad de Derecho, pero bueno, a final de cuentas son conceptos que cuando no tenemos tanto la práctica, no los estamos abordando o repitiendo constantemente, se pueden diluir un poco en el recuerdo. Entonces creo que sí es importante tenerlos conscientes y los voy a sacar en relación evidentemente a los delitos contra menores que vamos a ver, los delitos en contra del libre desarrollo de la personalidad. Pero insisto, creo que es importante que los retomemos para quien nos haya olvidado, e insisto, este es un panorama general que voy a dar yo, es solamente un esbozo, intentando definir primero el delito. Vamos a construirlo desde el origen, como les decía, para posteriormente desgranar a detalle cada uno de esos delitos que nos van a ocupar o de los que vamos a analizar. Entonces, lo que voy a intentar hacer es construir un delito desde lo que es su base, desde la cimentación, comprendiendo primero el concepto de derecho penal. Yo sé que pueden ser muchos los conceptos, pero estoy dirigiendo yo uno que se encamina exactamente al punto que quiero, donde vamos a analizar cada uno de los delitos. Yo definí el derecho penal como el conjunto de normas jurídicas de derecho público que definen delitos y señalan penas o medidas de seguridad aplicables para lograr la permanencia del orden social. Vamos a seccionar un poco este tema.
Estamos hablando que son normas jurídicas de derecho público. Ya ustedes lo saben, derecho público porque se impone el Estado por sobre la persona. Esto es aplicable a todo ciudadano. No es que esté regresando a las bases de las primeras clases que teníamos en la Facultad de Derecho. Lo estoy retomando porque vamos a ver más adelante cómo conocer esto o tenerlo fresco resulta importante. Esta nos va a definir delitos y penas con el objetivo de lograr esa permanencia social. A partir de ese concepto general del derecho penal, podemos después desglosarlo en dos diversos, el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo. Nos vamos a ocupar ahorita, o lo que nos va a tocar analizar, es la parte objetiva, pero es importante conocer el concepto de ambos. En lo que se refiere al derecho penal objetivo, lo vamos a definir como el conjunto de normas que asocia el delito como presupuesto y la pena como consecuencia. Explico. Es importante entender que el delito es solamente un fenómeno jurídico concebido a través de la presencia de un precepto estatuido en la norma penal. Voy a ser específico. El delito no existe. El delito es únicamente una ficción. Este no existe hasta que el legislador lo plasma en la ley sustantiva penal. Antes, este no puede existir. Repito, no es más que una construcción jurídica y no tiene una individualidad en el mundo fáctico. Solo existen fenómenos físicos que el Estado no puede regular. Voy a poner un ejemplo. Un homicidio es privar de la vida a una persona. El Estado, para mantener el orden social, no quiere que una persona mate a otra. La consecuencia de disparar contra la cabeza de una persona será que pierda la vida. El Estado no puede decretar a través del derecho que a partir de esa legislación una bala en la cabeza no mate a una persona. No puede modificar lo fenoménico, lo fáctico. Lo que sí puede hacer es poner imperativos categóricos, prohibitivos dentro de la norma, que nos amenazan con una pena en caso de que violentemos ese ideal que traza el legislador. Esta sería la parte objetiva, es decir, se plasma en la ley cuáles son los delitos y cuáles son las penas que se va a sufrir en caso de que se cometa alguno de ellos. En la parte subjetiva, lo vamos a señalar únicamente como la facultad del Estado que se le reconoce para crear delitos y establecer penas. Aquí creo que es importante indicar que existen, entre muchos otros, dos límites formales en los que me quiero enfocar, porque estos nos van a dar pie al análisis de cada uno de los tipos penales, que son el principio de legalidad y el debido proceso. Más importante en lo que vamos a platicar aquí es el principio de legalidad, que le encuentran en el artículo 14 constitucional, la exacta aplicación de la ley penal. Vamos a ver cómo de repente en algunos tipos penales del Código Penal estatal podemos encontrarnos con que puede existir incluso una violación a este artículo 14 constitucional. Pero repito, esto es solo un esbozo general y por lo que considero que es importante saber distinguir derecho penal objetivo y derecho penal subjetivo. Establecido ello, vamos ahora al concepto del delito. Los elementos del delito, como ya deben saberlo, son la acción, la tipicidad y la culpabilidad. Para los fines que nos estamos proponiendo en esta conferencia, creo que basta con que analicemos someramente los dos primeros, solo la acción y la tipicidad, que para la existencia del concepto del delito, no puede existir una sin la otra. Una acción que no sea típica carece de relevancia para el derecho penal, pero de cualquier forma, vamos a desglosar los dos, vamos a apreciar en su contenido estos. La acción la podemos definir como una conducta humana significativa en el mundo exterior que es dominada o al menos dominable por la voluntad. Es importante que conozcamos este concepto, primero, para comprender que solo una conducta humana puede dar lugar a un delito. No puede ser la conducta de una máquina si no está dirigida por un humano, la conducta de un animal si no es asusado por un humano, no puede ser constitutiva de un delito. Después, esta conducta tiene que tener significación en el mundo exterior, tiene que cobrar una vigencia, tiene que movilizar ese mundo exterior. Si solamente permanece dentro de la mente del sujeto activo, es irrelevante para los fines del derecho penal, tiene que ser exteriorizada y finalmente tiene que ser dominada
o al menos dominable por la voluntad. No hay acción donde la persona no actuaba con dominio de su persona. Esto nos anularía la acción. En el caso de un sonámbulo, de una persona hipnotizada, recordemos, aparecerían aspectos negativos del delito. No existiría una acción, no se eliminaría el tipo penal. También considero que es importante establecer que la acción puede aparecer bajo dos formas: por acción o por omisión. Los tipos penales nos pueden describir las dos vertientes. Yo sé que hay una tercera que es la omisión impropia, comisión por omisión, pero aquí nos vamos a ocupar de las dos primeras, lo que es acción y omisión. La acción es un hacer. La norma penal te establece prohibitivos. Lo voy a traducir de otra manera. Te indica no matarás, te va a indicar no te vas a apoderar de una cosa ajena mueble sin derecho y sin consentimiento. Te impone una prohibición. En los de omisión, la ley penal te amenaza con una pena en caso de que tú no lleves a cabo determinada conducta que el Estado desea que tú realices. Únicamente utilizo estas dos porque, por ejemplo, dentro de los delitos que nos van a ocupar aquí, uno de estos en concreto nos habla de una omisión. Hay una equiparación al abuso sexual en el cual se puede hablar también de manera concreta de una omisión. Definida la acción, nos toca analizar la segunda parte de la que no se puede disociar la primera para establecer el delito, que es la tipicidad. Esta consiste básicamente en que la acción coincida con una de las descripciones de los delitos contenidos en la ley sustantiva penal. Para poder llegar a una tipicidad necesitamos comprender tres conceptos: tipos, tipicidad y juicio de tipicidad. Los tipos son las fórmulas que usa la ley para señalar pragmas conflictivos cuyas acciones amenaza con una pena. La redacción que realiza el legislador, el tipo de robo está en el artículo 233 y ahí señala el pragma: el que se apodere de cosa ajena mueble sin derecho y sin consentimiento de quien podía disponer de él con arreglo a la ley. Ahí se encuentra el pragma. Ese es el tipo que ha establecido el legislador. El segundo concepto es la tipicidad. Tipicidad, que tiene que ser una característica de la acción. Ahorita lo voy a explicar. Porque el tercero es el juicio de tipicidad. Este corresponde a una valoración jurídica que, con base en el tipo, permite establecer la tipicidad. Suena como una especie de trabalenguas. Y lo voy a explicar. La valoración jurídica es lo que hace, por ejemplo, un juzgador. Realizar una calca o una radiografía entre la acción que le está proponiendo el agente del Ministerio Público. ¿Cuál es el hecho imputado? Tal día, tal hora, en tal lugar, sucedió A, B, C. Esos hechos, el juez los pone sobre otra radiografía con los elementos del tipo penal. Si estos cuadran, si son exactos, entonces tenemos la tipicidad. Hay delito, hay tipo penal. Si no encaja en cualquiera de sus partes, entonces el juicio de tipicidad será que la conducta es atípica. Espero haber logrado explicar un poco mejor este trabalenguas del juicio de tipicidad, pero lo vamos a ir desglosando, insisto, porque es importante para poder abordar en particular cada uno de los elementos, cada uno de los delitos que nos ocupan en esta plática. Para poder hacerlo, entonces, necesitamos hacer o conocer clasificaciones de los tipos penales. Existen muchas clasificaciones de estos. Yo solo me voy a ocupar de 5 de ellas, que son las más importantes para los delitos que vamos a ver dentro de esta charla. La primera clasificación serían los delitos de resultado y los delitos de actividad. En los delitos de resultado, el tipo penal nos exige que la conducta del sujeto activo realice una modificación en el mundo exterior. En el delito de homicidio nos requiere un resultado. El resultado es que existe una persona que perdió la vida.
En el delito de lesiones nos exige un resultado, ese resultado es que el pasivo tenga un menoscabo en su salud. Si no podemos establecer en un homicidio que hay un muerto o en unas lesiones que hay una persona lesionada, evidentemente no tenemos ninguno de estos dos delitos. Esa sería la primera clasificación. La segunda clasificación sería en tres vertientes. Tenemos tipos penales básicos, tenemos tipos penales complementados y tipos penales especiales. Los básicos se conforman por sí mismos en esa redacción que hizo el legislador en el delito en sí mismo. El robo. Manejo el robo porque después me voy a ocupar del resto de los delitos contra la personalidad, pero también los vamos a encontrar ahí. Figura básica del delito de robo. El que sea apoderamiento, cosa ajena, cosa mueble, sin derecho, último elemento, sin consentimiento. Esta es la figura básica. Después viene una figura complementada del robo. Esta figura es complementada cuando el legislador nos estatuye que se va a agravar, por ejemplo, en términos del artículo 236. Nos transforma los elementos del tipo penal. Vayan a la fracción novena del artículo 236, el robo de vehículos, y van a ver cómo nos modifica estos elementos del tipo penal, en donde subsisten 4 de ellos, que sería el apoderamiento de cosa ajena, sin derecho y sin consentimiento. Hay uno que nos va a modificar, nos va a complementar, que ya no es cualquier cosa mueble, sino que tiene que ser en específico un vehículo automotor sobre el que recae el apoderamiento. Entiéndase aquí por qué es un tipo complementado. Toma el básico, nos modifica uno de esos elementos y lo hace más específico. Lo vamos a encontrar también en los delitos contra la personalidad. Pueden ser en las agravantes o pueden ser también descritos dentro de párrafos diversos en los mismos artículos. Esta misma razón prevalece cuando se trata de las atenuantes. Las atenuantes también son un tipo complementado. Por ejemplo, el homicidio en riña nos modifica de manera esencial la acción concreta a través de la cual se ha privado de la vida al pasivo. Es un tipo complementado. En diverso sentido, los tipos penales especiales, si bien guardan todos los elementos del tipo penal básico, nos agregan uno más. ¿Cuál sería, por ejemplo, uno de estos? Tenemos homicidio al que prive de la vida a otro. Tenemos el feminicidio al que prive de la vida a otro. Pero además tiene que ser una persona del sexo femenino y la acción tiene que estar motivada en razones de género, que después nos desglosa el legislador. Aquí entonces, si se fijan, hay una diferencia. No nos modifica ningún elemento del tipo básico de homicidio, sino que nos agrega otro tanto. Igual el homicidio es el caso más sencillo o más palpable de esto, porque igual sucede con el infanticidio, con el parricidio. Si se fijan, son los mismos elementos, solo nos hace unas modificaciones o adhesiones. La siguiente clasificación, que considero que es importante que tengamos, es en plurisubjetivos y monosubjetivos. Hay tipos penales que para que se consideren establecidos tienen que ser cometidos forzosamente por más de un sujeto. Hay otros que pueden ser cometidos por uno o más sujetos. En el mismo sentido, hay tipos penales que requieren que exista más de una víctima y hay otros tipos penales en el que puede ser una o más víctimas las que resientan la conducta. Después, otra de las clasificaciones que considero que es importante que tengamos es de acuerdo con la calidad específica de los sujetos activos o sujetos pasivos. Explico. Una calidad específica es cuando el tipo penal nos requiere que el sujeto activo o el sujeto pasivo reúnan determinadas características, y esta por excelencia la vamos a encontrar en los tipos penales que nos ocupan aquí. En todos los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, invariablemente vamos a encontrar como requerimiento una calidad específica del sujeto pasivo, que sea menor de edad, o que sea una persona que no sea capaz de comprender el hecho, o que sea una persona que no sea capaz de resistir el hecho. Los vamos a analizar cada uno, pero nos lo requiere todos los tipos penales, esa calidad específica de la víctima. Y también otro tanto,
nos lo requiere para los sujetos activos. Hay tipos penales de los que vamos a analizar en los que se requiere forzosamente que quien lo cometa sea, por ejemplo, quien tenga la patria potestad del menor víctima. Nos está requiriendo una calidad específica de ese sujeto activo. Si el sujeto no tiene esa calidad específica, no tenemos el tipo penal. La última clasificación que creo nos va a servir para la charla es de acuerdo con la conducta. Aquí nos puede describir el legislador 3 tipos. Nos puede poner un delito de conducta libre, nos puede poner un delito de conducta casuística o alternativa. En el libre, el legislador no nos dice de qué forma concreta se va a llevar a cabo la acción. Te deja abierta toda la posibilidad o todo un abanico para que se elija la forma en la que se comete el delito. Véase, por ejemplo, el homicidio, al que prive de la vida a otro. El legislador no te pregunta o no te dice de qué manera lo prives de la vida o de qué manera se le tiene que privar de la vida para que surja a la vida jurídica el delito de homicidio. El legislador te dice, tú escoge la forma en la que lo vas a hacer, pero si obtienes como resultado la pérdida de esa vida humana, bueno, te voy a imponer 12 años de prisión cuando menos. El mismo caso en el delito de lesiones, no nos dice cómo exactamente tiene que cometerse ese delito. En segundo lugar, vienen los casuísticos. En estos el legislador nos señala de manera concreta cuál es la conducta y ninguna otra que nos va a dar como resultado esa tipicidad. Vean, por ejemplo, el delito de disparo de arma de fuego sobre persona. No hay ninguna otra forma en que puedas cometer este delito sino disparando un arma de fuego sobre una persona. Si disparas un arma de gas, si disparas una resortera, cualquier otra arma que no sea de fuego, no puedes cometer ese delito. La acción está descrita de manera categórica por el legislador y no puede sobrevenir de ninguna otra forma. La tercera son las alternativas. En estas el legislador nos da varias opciones, todas las cuales unilateralmente o por sí solas pueden dar lugar a la existencia del tipo penal. De los que vamos a analizar, por ejemplo, tenemos el tipo penal de prostitución infantil. En uno de estos nos indica el legislador que es el que regente, el que administre. Por ejemplo, nos está dando cualquier opción. Si regenteas al menor de edad con finalidad de prostitución, cometes el delito de prostitución infantil. Si administras esa actividad de prostitución, cometes el delito de prostitución infantil. Nos da una alternativa a través de la cual podemos establecer esos tipos penales. Bien, conocida esa clasificación, entonces vamos a ver más a fondo de qué se trata el juicio de tipicidad. Como les decía, este consiste en que la acción debe revestir todos los elementos del tipo objetivo y del tipo subjetivo de que se trata. Recordemos, todos los delitos, todos los tipos penales están conformados por elementos objetivos, objetivo-normativos y subjetivos. Objetivos, objetivo-normativos y subjetivos. Para que una conducta sea delictiva, tiene que tener absolutamente todos estos elementos y no puede prescindir de ninguno de ellos. Entonces, ¿qué es el tipo objetivo? El tipo objetivo son los elementos que pueden ser entendidos a través de la percepción de los sentidos. Por ejemplo, pasivo. ¿Quién es la persona que ha resentido la conducta? Yo sé que hay casos en los que puede ser la sociedad, pero bueno, no va a ser el caso en los delitos que vamos a estar estudiando o platicando en esta charla. No, tenemos que tener un pasivo, tenemos que tener un activo. ¿Quién hizo la conducta? Si no tenemos un sujeto activo, no tenemos delito. Tenemos que tener un objeto material, ente corpóreo sobre el que recae esa conducta, que da lugar o da pie a la existencia del delito, instrumento con el que se ha cometido el delito. La conducta, ¿qué es lo que hizo el sujeto activo? Tenemos que tener esas circunstancias de modo, de tiempo y de lugar.
Si la acción que nos es descrita, por ejemplo, en una imputación por el agente del Ministerio Público, no tiene circunstancias de tiempo, pues no tiene tipo penal, porque le falta una condición objetiva del tipo. No sabe cuándo se cometió. Si no tiene identificada a un imputado, pues evidentemente no puede formular esa imputación, le falta esa parte objetiva. Si no sabe dónde se cometió, falta esa parte objetiva. Esta es la parte objetiva que debe tener todo tipo penal. Y cada uno de los delitos tiene partes objetivas. Después tenemos las partes objetivo-normativas. Estas nos implican una valoración ya sea de tipo cultural o de tipo jurídica para que alcancemos su comprensión. Veamos, por ejemplo, el concepto en el delito de robo, ¿no? Apoderamiento de cosa ajena, mueble. ¿De dónde sacamos el concepto de mueble? Nos precisa una valoración de tipo jurídico. Antes acudíamos al Código Civil, no soy civilista, pero creo que era en el 803, creo que es en el 803, por ahí más o menos nos daba la definición el legislador de lo que es una cosa mueble, antes. Ahora en el 233 el legislador ya nos estableció qué debemos entender por cosa mueble. Entonces, tenemos esa valoración de tipo normativa a la luz de la ley. La ley nos dice qué es un bien mueble. Lo mismo la ley nos dice qué es un arma de fuego. Tenemos una ley con ese propósito. Estos elementos también los podemos integrar a partir de una valoración de tipo cultural para comprenderlos. En los delitos que nos ocupan, por ejemplo, no vamos a encontrar una definición en la ley de un acto erótico sexual. El acto erótico sexual lo vamos a comprender a través de una valoración de tipo cultural. Puede que no sea lo mismo aquí en Guadalajara lo que consideremos un acto erótico sexual que lo que se considere del otro lado del mundo, en la India, en Rusia, etcétera. Precisa de esa valoración y esa comprensión. Entonces es probable que si la finalidad del sujeto activo no era saciar su lascividad con determinada conducta, porque viene de un lugar muy diverso del mundo donde no se interpreta de esa manera, pues en realidad normativamente no estaba enfocado a ese objetivo o a violar ese bien jurídico. Pero bueno, eso es a lo que me refiero con una valoración de tipo cultural. Entender qué es el concepto que nos quiso manejar el legislador. No necesariamente una apreciación a la luz de la ley, también puede ser una apreciación a la luz del conocimiento cultural. Finalmente, tenemos el aspecto subjetivo, el tipo subjetivo. Estos subyacen únicamente en la mente del sujeto activo de la conducta. Y aquí lo podemos separar en dos. Uno, que está en todos los delitos. No existe el delito si no hay dolo. Ojo, no existe el delito si no hay dolo. Sí, pero los delitos imprudenciales o culposos son formas especiales de aparición del delito. El delito siempre tiene que ser doloso. El culposo es una forma especial de aparición del delito. Entonces, todos los tipos penales tienen que estar establecidos a través de un dolo en el actuar del sujeto activo. ¿Qué es el dolo? La cognición y la volición. Es decir, que el sujeto conoce los elementos del tipo objetivo. No que los conozca como los conocen ustedes o los conozco yo. No todo el que comete un delito es experto en derecho. Pero sí que tenga conocimiento de que cuando se está robando algo, pues él sabe que se está llevando algo para conducirse como dueño del objeto. Él sabe que esa cosa se la puede llevar de un lugar a otro. Él sabe que esa cosa no le pertenece. Sabe que no tiene derecho declarado para apoderarse del objeto. Y sabe que su dueño o legal tenedor no le está otorgando el consentimiento para que se apodere del mismo. En eso consiste la conciencia, la cognición. La segunda sería la voluntad, que es el querer que se habrá de manifestar y la exteriorización en la dirección deseada. Yo sé que este mallete no es mío, ¿sí? Tengo conocimiento que si me lo llevo para apropiarme de voy a cometer un delito.
porque el mallete no es mío, porque es una cosa mueble, porque no tengo derecho declarado y porque su dueño no me lo está regalando. Con ese conocimiento, sí, pero me lo quiero llevar. Exteriorizo mi voluntad encaminada a ello, me llevo el mallete. ¿Sí? Conciencia y voluntad. Si nos falta una de las dos, no existe el delito. Nos faltaría ese tipo subjetivo. Hay muchas alegatas para los que acuden a audiencias iniciales con agentes del Ministerio Público, con defensores, entre jueces o entre todos, en reunión, en pláticas de temas jurídicos, donde se insiste que el dolo no es necesario que se establezca dentro de la vinculación a proceso, porque no debe de analizarse sino hasta la sentencia, que porque el hecho que la ley señala como delito se refiere únicamente a los elementos objetivos y objetivo normativos. Es una apreciación que yo no comparto, porque si no existe dolo, cuando menos de manera indiciaria, no hay forma de que exista un delito. Y yo no puedo vincular a proceso a una persona si la conducta que él desplegó no me da indicios de que había dolo en su actuar. Insisto, dejando de lado el tema de los culposos. Tiene que existir algún indicio de que había conciencia y voluntad en el actuar del sujeto activo. De lo contrario, cualquier error vincularía a proceso. Es necesario, a mi juicio, que se establezca, cuando menos de manera indiciaria, la existencia de ese dolo. Insisto, porque para mí el hecho que la ley señala como delito es el hecho que coincide con los elementos objetivos, objetivo-normativos y subjetivos del tipo. Si no, ese hecho no es el que la ley señala como delito. En el tipo subjetivo, además del dolo, existen otros tantos, que aquí solo me voy a ocupar de dos, que son los que aparecen en los tipos penales que vamos a analizar, que serían, por ejemplo, los de una tendencia subjetiva, que tiene que ser inherente al tipo de que se trata, los delitos sexuales por excelencia. Por ejemplo, si estamos hablando de un abuso sexual infantil por una cópula equiparada, porque se introdujo un objeto vía anal en un menor de edad, el objeto debe de ser introducido con fines sexuales. ¿Qué pasa si es un hospital donde el médico ha introducido en el ano del menor un termómetro para medir su temperatura? Tiene que existir entonces esa tendencia para que exista el tipo. Entonces, si yo no analizara la parte subjetiva del tipo penal, entonces voy a vincular a proceso a un médico porque para tomar la temperatura de un menor de edad le introdujo un termómetro en el ano para verificar esa temperatura. Ven aquí en donde radica la importancia de que se establezcan también la parte subjetiva de todos los tipos penales, ¿sí? La segunda, que considero que es importante conocer, es la del tipo psicológico situacional, que es la relación del sujeto activo con la situación en que se encuentra. Hay tipos penales como el maltrato infantil, que solo lo puede cometer, por ejemplo, quien tenga la patria potestad del menor de edad. Si por alguna razón la persona no supiera que la tiene, estoy inventando, llevándolo al absurdo, no podría cometer ese delito de maltrato infantil, porque él no conoce esa situación, dentro de su psique no se encuentra. Hay tipos penales en los que se requiere, por ejemplo, el parricidio. Si es parricidio, si matas a tu padre, pero si matas a tu padre sin saber que esa persona es tu padre, no puedes cometer el delito de parricidio. Este es un aspecto subjetivo del tipo penal. Entonces, como les indicaba, para que pueda establecerse el delito, ese juicio de tipicidad, la acción que nos describa el Ministerio Público en la imputación tiene que emparejar perfectamente, sin ninguna falla, dentro de los elementos objetivos, objetivo-normativos y subjetivos del tipo penal. Si esa acción que describe el fiscal falla por 1 centímetro, por 1 milímetro, no puede darse el tipo penal de que se trata. Por lo tanto, no puede haber hecho que la ley señala como delito, ergo, no puede dictarse una vinculación a proceso. Ojo, litigantes,
Ojo, agentes del Ministerio Público, tenemos que ser muy atentos y saber realizar este juicio de tipicidad. De otra forma, no podremos alcanzar esta distinción o poder apreciar cuándo sí existe un delito o cuándo no lo existe. Esto es importante para debatir. Establecido esto como un esbozo, vamos a pasar a analizar cada uno de los delitos en particular. Los delitos en contra del libre desarrollo de la personalidad. Solo me gustaría dos cuestiones antes de continuar. Primero, saber si existe alguna pregunta con relación a lo que se ha analizado hasta aquí. Si no la hay, ¿ninguna pregunta? Aún no. Ok, si estarían de acuerdo en hacer el breve receso de 10 minutos para continuar. Y si pueden, al reiniciar, si quieren realizar preguntas en torno al tema que hemos visto hasta aquí, si quedan alguna duda antes de empezar con los delitos en concreto, reiniciamos con esas dudas y después nos vamos de lleno a todos los delitos en particular. Bien, entonces vamos a continuar con nuestra charla. Según me comentan, hasta el momento no ha habido ninguna pregunta. Insistirles nada más en una cuestión. Si tienen dudas, con toda la confianza del mundo, háganlas saber. Creo que es importante tener las preguntas para construir adecuadamente la charla. Es una retroalimentación. Con base en lo que ustedes me pregunten o las observaciones que realicen, vamos construyendo juntos. Insistir nada más en esa parte de las preguntas, creo que son importantes. Una vez que hemos hecho un esbozo de lo que es el delito, una muy pequeña teoría del delito, vamos a hablar de los delitos contra el desarrollo de la personalidad en concreto. Estos los vamos a encontrar dentro del título 5 bis. Es importante para algunas cosas que vamos a analizar enseguida, u observaciones con relación a tipo penales, que no nos quitemos de la mente esto. Es el título 5 bis. Recordemos que todos los tipos penales tienen como uno de sus objetivos proteger o tutelar un bien jurídico. El bien jurídico que de manera común nos tutelan estos delitos previstos en el título 5 bis es el libre desarrollo de la personalidad. Siempre comprendan o analicen los tipos penales a partir de esto. ¿Qué bien jurídico es el que nos está tutelando cada uno de los delitos? Vamos a analizar cada uno de estos en lo individual. No los he hecho el análisis de manera seguida o de manera en orden numérico. Hice yo un análisis de acuerdo con el contenido de este o con la cantidad de elementos con que cuenta. Por ello vamos a empezar por el capítulo primero. El capítulo primero nos habla del delito de corrupción de menores. Es un tema muy en boga, este tipo penal. En el estado de Jalisco, en estos momentos, se ha discutido mucho acerca de este y del delito de abuso sexual infantil. Pero vamos nosotros en esta charla a desglosarlo, vamos a desgranar este tipo penal. Primero, ¿qué es lo que nos requiere o cuáles son los elementos que conforman el delito de corrupción de menores? Como se los indiqué con antelación, al igual que todo este tipo de delitos, nos pide una calidad específica del sujeto activo, que puede sobrevenir de dos maneras. Primera, que se trate de un menor de edad. Segunda, que se trate de una persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho. Es importante que distingamos una de otra, porque suelen luego confundirlas al momento de argumentar o al momento de replicar en torno a ellas. Una persona que es mayor de edad, pero que clínicamente está establecido que no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho, de lo que está sucediendo, es víctima del delito de corrupción de menores. Cuando se trata de un menor de edad, no necesitamos establecer que esa persona no tiene la capacidad de comprender el hecho. Aquí el legislador ya previamente nos ha establecido, cuando es un menor de edad,
doy por sentado que no tiene la capacidad para decidir sobre ese hecho. Entonces no confundamos, es uno u otro, menor de edad o persona que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho. Ese es el primer elemento, la calidad específica del sujeto pasivo. El segundo elemento es la acción. En el delito de corrupción de menores, si nos regresamos un poco cuando les hice la clasificación de los tipos penales, les hablaba de los de formulación alternativa de acuerdo con su conducta. Pues este precisamente es uno de ellos. El delito de corrupción de menores puede cobrar vida jurídica a través de 4 conductas diversas, cualquiera de las cuales puede dar lugar a la integración del tipo penal: facilitar, provocar, inducir o promover. Pero tenemos que entender cada una de estas acciones. No se trata de qué es lo que nosotros a nuestro entender creemos que sea provocar. Ni yo como Ministerio Público, ni yo como defensor, ni yo como juez. Tenemos que conocer la definición de estos vocablos. Entonces, por eso aprendemos que facilitar quiere decir hacer posible algo o la consecución de un fin, o el proporcionar o entregar algo. Esto es facilitar. Ahorita los vamos ligando con las demás partes del delito de que se trata. La segunda acción es provocar. Esta quiere decir producir o causar algo. La tercera es inducir, que quiere decir mover a alguien a algo o darle motivo para ello. La cuarta es promover, que consiste en impulsar el desarrollo o la realización de algo. Ok, me llega una pregunta. ¿Puedo decir el nombre de la persona del licenciado Armando Toscano? Antes de continuar, la pregunta es: en un lavaautos se deja al encargado el vehículo para la limpieza del mismo, del cual recibo un comprobante donde indica el servicio a realizar. En un momento determinado, personal al que le tocó realizarlo es un menor de edad, y con la posesión derivada decide robárselo. La pregunta es sobre quién recae la responsabilidad. Si estamos hablando de responsabilidad penal, esta indubitablemente recae sobre el menor de edad, dependiendo, claro, de la edad de la persona, si es un adolescente en conflicto con la ley, etc. Pero la responsabilidad sería del menor, salvo que pudiéramos demostrar que se realizó en contubernio bajo cualquiera de las formas que señala el artículo 19 del Código Penal con una persona adulta o con el encargado. Si se lo robó por encargo de la persona que entregó el comprobante, pues entonces sería una coautoría. Si esa persona mayor de edad se valió del menor, estamos hablando de una participación. Pero en esencia, si no podemos establecer la intervención de ninguna otra persona, más que como se señala aquí, que el menor de edad decide robárselo, sería responsabilidad penal del menor de edad. Insisto, con el bemol de la edad de la persona, ¿no? Si es menor de 12 años de edad, pues no hay forma de establecerle una culpabilidad. Si tiene más de 12 años de edad, es un adolescente en conflicto con la ley. Espero haber podido responder la pregunta del licenciado Armando Toscano. Bien. Entonces, continuamos describiendo la acción en el delito de corrupción de menores. Les insisto, es importante conocer estas definiciones porque no las podemos desvincular del restante elemento del tipo, que serían las descripciones que nos vienen en fracciones dentro del mismo artículo 142, inciso A. ¿Qué es lo que el sujeto activo tiene que facilitar, provocar, inducir o promover? El hábito de la mendicidad, el hábito de consumir alcohol, drogas u otras sustancias similares, iniciación de la actividad sexual, práctica, realización de actividades sexuales, comisión de cualquier delito. Ojo, no podemos desvincular una de otra. Lo primero que nos tenemos que preguntar como litigantes, del lado que estén, es, incluso como juzgador,
¿Qué es lo que se imputa? La persona facilitó el hábito de la mendicidad, provocó el hábito de la mendicidad, indujo al menor a la mendicidad, promovió al menor a la mendicidad. ¿Cómo descubrimos esto? Nos preguntamos, ¿la persona hizo posible que el menor se hiciera en este hábito? Esta persona imputada produjo o causó que el menor se iniciara en ese hábito, lo movió a hacerlo, le dio un motivo para ello, lo impulsó. Esto tiene que estar categóricamente definido, primero, por el agente del Ministerio Público al momento de formular imputación. Después, tiene que empatar con los hechos que son materia de esa imputación. Si el agente del Ministerio Público, al realizar este ejercicio de imputación, no nos es específico en indicar si el imputado facilitó, provocó, indujo o promovió, no nos está diciendo el tipo penal de manera concreta, sino una violación al 20 constitucional, al derecho reconocido al imputado a conocer los hechos que le son atribuidos. Conforme a eso, no se podría vincular a proceso a una persona. Luego, en torno a estas conductas, ¿no? ¿Qué debe facilitar, promover? Hablábamos del hábito de la mendicidad, que es el hacer que la persona esté solicitando ese apoyo, a través incluso señala en el diccionario de la humillación, del ruego, estar solicitando la entrega de algo. Entonces, ¿la persona promovió ese hábito? Esa es la pregunta y es lo que tenemos que establecer. Segundo, el hábito de consumir alcohol o consumir drogas, y nos señala al final, u otras sustancias similares. Si recuerdan al inicio de la conversación, les hablaba de uno de los límites formales del derecho penal, que es el principio de legalidad. Vamos al artículo 14 constitucional, la exacta aplicación de la ley penal. Consumir alcohol. Bueno, alcohol lo podemos definir. Drogas lo podemos definir, ¿no? Esto lo encontramos en la Ley General de Salud. El problema viene cuando nos indica el delito de corrupción de menores, otras sustancias similares. No es taxativo el tipo penal. ¿Qué otra sustancia es similar y con base en qué voy a determinar que es similar? No lo hay. Esta porción entonces puede resultar en contra del artículo 14 constitucional, brincarse ese tamiz del principio de legalidad. Entonces, si la imputación que nos hicieron es que nuestro defendido facilitó, es decir, que hizo posible al menor de edad el hábito de consumir sustancias similares, no hay forma de que se vincule a proceso. ¿Por qué? Porque no sería taxativo. No tenemos la forma de establecer de manera concreta a qué es similar esa sustancia. No podemos tomar en cuenta una similitud. El tercer supuesto, que es el que nos habla de las conductas de tipo sexual, se divide en 6 formulaciones diferentes sobre las que el agente del Ministerio Público tiene que ser categórico. Esto es para que entendamos la complejidad del delito de corrupción de menores y en dónde radican muchos problemas para establecerlos en imputación, fijarlos en imputación y establecerlos en una vinculación a proceso. Son 6 o incluso podemos hablar de 7. El primero de ellos es, lo voy a retomar desde la conducta. Por ejemplo, facilitar. Facilitar iniciación de la actividad sexual sería el primero de ellos. Segundo, facilitar la práctica de la actividad sexual. Noten cómo son diferentes. En el primero es iniciar la actividad sexual. No he tenido contacto con este tipo de actividad. A través de este sujeto se me facilitan los medios para iniciarla. En el segundo es la práctica de la actividad sexual. No está hablando de que me inicia en esta, me está hablando de que fomenta la práctica de la actividad sexual en el menor de edad. El tercero es la realización de actividades sexuales explícitas. La cuarta
realización de actos con connotación sexual. La siguiente sería el envío de imágenes del propio menor de edad con contenido sexual. Y la siguiente, aceptación de un encuentro sexual. Es aquí donde podemos apreciar la complejidad del tipo penal. Es como un dominó o un rompecabezas. No necesitamos todas sus piezas para conformarlo, pero sí necesitamos hilarlos de manera exacta, de manera precisa. Es decir, un menor de edad víctima, una conducta que se tiene que elegir de entre esas. No pueden ser todas aventadas como perdigones, tiene que ser específico. Al menor de edad se le facilitó la realización de actividades sexuales explícitas. No puede ser una imputación. Al menor de edad se le facilitó o se le promovió o se le indujo a iniciarse en la actividad sexual o a practicar la actividad sexual o a realizar actividades sexuales. No, tenemos que ser específico. Por eso es importante que conozcamos cómo desgajar estos elementos del tipo penal, cómo los podemos establecer. La última de ellas sería el facilitar, promover, inducir la comisión de cualquier otro delito de que se trate. Esta sería la integración del tipo penal de corrupción de menores. Además, el tipo penal de corrupción de menores se va a complementar, es decir, se va a agravar. Si ustedes checan en el artículo 142A, en los últimos párrafos, cuando el sujeto activo emplea violencia, cuando el sujeto activo se vale de una posición de mando, poder, función pública o autoridad que exista sobre el menor. También se agravan las penas cuando se hace a través de tecnologías de la información y comunicación y siempre que la víctima sea menor de 12 años. Regresémonos a la parte cuando hablábamos de la clasificación de los tipos penales. Acuérdense, los tipos básicos se complementan con las agravantes. Entonces aquí ya el tipo penal, dentro de los elementos que yo les hablaba, no nos indica únicamente la calidad específica del pasivo como persona menor de edad. Por ejemplo, aquí ya nos dice que sea una persona menor de 12 años. Nos cierra, hace más estrecha esa porción del delito para poder establecerla. Finalmente, en torno al delito de corrupción de menores, también es importante indicar que hay una equiparación a un delito de corrupción de menores. Esta la van a encontrar en el artículo 142b, que nos habla como primer elemento, como una acción, utilizar los servicios de un sujeto pasivo, que sea sujeto pasivo, insisto, con su calidad específica, que sea un menor de edad o una persona que no tenga capacidad para comprender el hecho, utilizar sus servicios a cambio de una prestación en efectivo, especie o aún gratuitamente para beneficio del sujeto activo de un establecimiento en cantinas, tabernas o centros de vicio. Aquí sería nada más cuestión de análisis. ¿Qué vamos a considerar como cantina? ¿Qué vamos a considerar como taberna? ¿Y qué vamos a considerar como un centro de vicio? Ojo con esto, 14 constitucional, tenemos que ser capaces de establecerlo de manera concreta y certera, que es un centro de vicio. No puede ser una apreciación subjetiva, tiene que ser establecida y esto nos puede llevar como consecuencia a una valoración cultural de este elemento. ¿Qué es un centro de vicio? Bueno, ahí se los dejo a su entender qué lo constituiría. Así es como se integra el tipo penal de corrupción de menores. Antes de ir al siguiente, vamos a ver otras 3 preguntas que nos han hecho llegar. Si tuvieran una pluma que me prestaran, me ayudaría muchísimo. La siguiente pregunta es de la licenciada Leticia Mosqueda. Una madre abandona a sus hijas menores de 4 y 6 años por irse a una relación. Voy a omitir, no veo el caso, voy a puntualizar que es una relación lésbica desde hace 6 meses. Deja a sus hijas con el marido. Puede haber, gracias. La pregunta es, ¿puede haber una medida cautelar o de protección
para que la mamá no quiera sustraerlas del hogar, ¿qué acciones debe realizar el esposo y dónde? Voy a tratar de relacionarla con el tema del que estamos hablando. Primero, cuando hablamos de medida cautelar, estamos hablando de que una persona ya ha sido cuando menos imputada, ¿sí? Y que ésta se ha acogido al término constitucional, o en su caso que ya ha sido vinculada a proceso. En diverso caso es en la medida de protección que me manejan en esta pregunta. Para la medida de protección basta con que exista la denuncia e indicios razonables para esa etapa procesal de que la víctima corre un peligro. Para que esto proceda, lo primero que nos debe de revelar la denuncia es la existencia de un delito. De lo que me menciona abogada Leticia Mosqueda en su pregunta, en su planteamiento, no advierto un delito per se. Si una madre abandona a sus hijas menores de 4 y 6 años, nos puede dar un amplio catálogo, ¿no? Primero vamos a olvidar el abandono de personas porque indica que los dejó con el marido, entonces los menores no quedan en un peligro concreto. No hay un peligro concreto porque, bueno, están a cargo del marido, que quiero entender por su descripción sería el padre de las dos menores. Abandono de familia pudiera ser si establecemos la obligación de ella de dar alimentos a las menores, ¿ok? Obligación de dar alimentos a las menores que ella ha dejado de proporcionar, pudiera darse el delito. El problema es que este no daría lugar a una medida de protección, ¿sí? La medida de protección, porque luego la entiendo para que la mamá no quiera sustraerlas del hogar. A ver, aquí es importante distinguir o ver las palabras. Para que la mamá no quiera sustraerlas del hogar, el querer no es un delito. Yo les decía cuando hablaba de dolo que se integra por cognición y volición. Como parte de la acción, la voluntad tiene que ser exteriorizada. Si la madre quiere, solo en su mente, sacarlas del hogar, sustraerlas del hogar, ello no es delito, no nos da pie a una medida de protección, no nos da pie mucho menos a una medida cautelar, porque solo está en la mente de la madre. Aquí entonces necesitamos saber si lejos de querer hay un intento para sustraerlas del hogar. Si hay un intento tangible, si ella ha realizado algo para sacarlas del hogar que ella abandonó, bueno, en este caso sería valorar las condiciones del caso concreto, con esa denuncia presentada ante el agente del Ministerio Público, solicitar las medidas de protección, y una de las medidas de protección que se podrían poner sería la vigilancia de la autoridad, es decir, elementos de la policía municipal o policía estatal en el domicilio de las menores y del padre para evitar que ella las sustraiga. Esta sería una medida de protección en términos del artículo 137, pero tenemos que desgajar el caso de una manera más certera, porque este se plantea como una forma muy ambigua. Gracias, abogada Leticia. Vamos ahora a la siguiente pregunta que realizó la licenciada Inés García. Ella nos indica: buenas tardes, anteriormente podían señalar de abuso sexual a quien tocara lascivamente a un menor de edad. Mi duda es, ¿ahora se toma en cuenta la voluntad de la menor? Es decir, son novios y ella accedió. No, regresarme un poco cuando analizaba el delito de abuso, el de corrupción de menores. Ahorita voy a avanzar precisamente a ese tipo penal, al de abuso sexual infantil. Hay una modalidad, ya que me habla de antes y de hoy, que hablábamos del delito de atentados al pudor, y luego era concreto cuando era en agravio de una persona menor de edad, que es más o menos lo que me está manejando en este.
y sigue siendo igual. Una menor de edad no puede prestar su consentimiento para efectos de que un sujeto activo la toque con fines lascivos, porque el legislador ya nos ha preestablecido que no tiene esa capacidad para decidir, no tiene la madurez mental para decidir libremente, yo voy a interactuar de forma sexual con este sujeto. Entonces sigue permeando la misma razón que en el tipo penal anterior, sigue existiendo, nada más con la traslación del tipo del atentados al pudor al delito de abuso sexual infantil. La voluntad de la menor, suena muy feo que lo diga, ¿no? Pero sigue sin tomarse en cuenta, como lo plantea en su pregunta. Espero haberla respondido, porque obviamente, si cuando hablamos de consentimiento, que lo vamos a ver también en las agravantes, si hay consentimiento de ella, existe el delito de abuso sexual infantil. Si no hay consentimiento de ella, si no hay voluntad, esta se tuvo que haber quebrantado. Si se quebrantó esa voluntad va a agravar el tipo penal de que se trata. Si fue de forma subrepticia, sin su consentimiento, es decir, sin haberse dado cuenta ella o con un ataque sorpresivo, bueno, esto será materia de análisis en culpabilidad en una sentencia definitiva que desde luego va a agravar la penalidad del sujeto activo. Gracias, Inés. Voy a la siguiente pregunta, que es del licenciado Luis Hernández. Me indica: mi pregunta va orientada al delito de corrupción de menores. Pregunta: ¿es necesario que en audiencia inicial el Ministerio Público, al formular la imputación, cite los conceptos o significados de las definiciones contenidas en el tipo penal? Y en caso de ser así y no hacerlo, por ese hecho sería improcedente para el juez dictar un auto de vinculación a proceso. Bien, no. Para mí la respuesta es no. No tiene que darnos las definiciones. Vamos a hacer un bosquejo breve de lo que es la imputación. Chéquense su artículo 20 constitucional, apartado B, su artículo 311, 310 del contenido de la imputación, artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 316, cuáles son los requisitos para una vinculación a proceso. Una imputación, 19 constitucional, por supuesto, para la vinculación a proceso. La imputación tiene que contener básicamente 3 elementos: hecho, derecho y prueba. ¿Qué delito me estás imputando? 142, inciso A, fracción tercera. Vamos a complicarnos las cosas, ¿sí? Corrupción de menores en el tema de la sexualidad. Este sería el aspecto jurídico, desde luego. No olvido que también tiene que señalar que es doloso, que es instantáneo, la forma de intervención que le atribuye al sujeto activo. Ese sería el derecho que debe contener la imputación. Sigue el hecho. El hecho es el qué, cómo, cuándo, dónde. ¿Qué te estoy atribuyendo a ti que hiciste? El agente del Ministerio Público no me tiene que definir a mí qué es facilitar. No me tiene que definir qué es el inicio de la actividad sexual. No lo tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es, en el hecho que me describe, tiene que abarcarlos. Tú, fulanito de tal, eres quien, actuando por ti mismo, con conciencia y voluntad, tal día, tal hora, en tal lugar, a la víctima de iniciales A, de 16 años de edad. ¿Se fijan? Aquí toma el primer elemento específico, la calidad específica, menor de edad. Le facilitaste la iniciación a la vida sexual cuando, a través de mensajes que le mandabas a través de tu celular, le estuviste mostrando fotografías de actividades sexuales, la invitabas a determinada reunión con tal propósito, insistiendo de tal o cual manera, ¿sí? No es necesario que los defina. Tiene que convertir esa abstracción en el tipo penal en hechos, ¿sí? No es necesario que me dé definiciones. Las definiciones las conoce el fiscal, las definiciones las conoce el defensor,
las definiciones las conoce el juez, y al imputado probablemente no le interese la definición. Al imputado lo que le interesa es que le digan qué es lo que me estás diciendo que yo hice. Entonces, no es necesaria la definición. Si el Ministerio Público no la dice, no está haciendo una imputación incompleta. Bien, espero haber respondido su pregunta, licenciado Hernández, y seguimos. Gracias por todas las preguntas, insisto, nos ayudan mucho a nutrir la plática. Vamos a avanzar entonces del delito de corrupción de menores a otro de los más comunes en la práctica, que es el delito de abuso sexual infantil. Digo los más comunes porque son de los que más conocemos, cuando menos aquí en el primer distrito. Aquí los vamos a encontrar desglosados los delitos de abuso sexual infantil en 2 o hasta 3 secciones diferentes. Bien, vamos a hablar del delito de abuso sexual infantil. Este lo vamos a encontrar en el capítulo 7. Estoy brincando del capítulo 1 al capítulo 7, pero creo que es importante que mantengamos en mente que cada uno de estos delitos se nos van dividiendo en capítulos. ¿Okay? Vamos a ver dónde impera, dónde cobra relevancia esta afirmación o esta cuestión. En el capítulo 7 tenemos el abuso sexual infantil. El primero que vamos a analizar es el 142L. Aquí vamos a encontrar precisamente una de las preguntas que nos realizaba la abogada Inés. Es lo que antes denominábamos como el atentados al pudor. ¿De qué manera se va a integrar este delito? Primero, igual que en los otros, calidad específica del sujeto pasivo. Bajo 4 conceptos diferentes. Primero, que la víctima sea menor de edad de entre 12 y 18 años de edad. Segundo, que la víctima sea menor de 12 años de edad, porque si la víctima es menor de 12 años, la sanción es más grave. Tercer supuesto, que la persona, la víctima, no tenga capacidad de comprender el significado del hecho. Ya lo habíamos visto, no tiene, aún siendo mayor de edad, no tiene la capacidad para entender qué es lo que está sucediendo. Y aquí tenemos otro supuesto. Una persona que no tenga capacidad de resistir el hecho. Ojo, en lo anterior, no tiene capacidad de entender, de comprender el significado del hecho. En este otro supuesto, la persona no tiene capacidad de resistir el hecho. Entonces aquí ya tenemos 4 clasificaciones distintas que nos pueden dar lugar a esa calidad específica que nos requiere el tipo penal de que se trata. La acción rectora del tipo sería ejecutar un acto erótico sexual en contra de ese pasivo. Aquí, bueno, la definición de alguna manera nos la dio a través de la pregunta la abogada Inés. Un tocamiento o una actividad en la que el sujeto activo persigue como finalidad última saciar su lascividad. Desde luego, esta conducta, el acto erótico sexual, nos precisa de una valoración de tipo cultural. ¿Qué es lo que cada persona entiende como una actividad erótica sexual? Puede depender incluso de persona a persona, pero esta es la acción que tiene que establecerse. Bien, ejecutar un acto erótico sexual sobre una persona que tenga esa calidad específica. Y aquí viene la última parte. Si tienen un código viejito a la mano y uno nuevo, sería súper interesante realizar el análisis. Es solamente una duda, no hay tesis, no hay ninguna resolución que me haya tocado al respecto, pero el último elemento que nos maneja dice, sin llegar a la cópula, ¿sí? Ejecutar un acto erótico sexual sin llegar a la cópula. Si nosotros nos acordamos, en la redacción previa decía sin intención de llegar a la cópula, que entonces nos hacía una distinción muy nítida entre una tentativa de violación y un atentado al pudor. En la tentativa de violación puede estar ejecutando actos eróticos sexuales encaminados directa e inmediatamente a violar a la víctima, a imponer la cópula a la víctima. Nos distinguía el atentado al pudor porque nos decía, toda tu actividad erótico-sexual no tenías la intención de llegar a la cópula.
Lo que salta mucho o me llama mucho la atención en el 142L es que el legislador le quitó sin intención de llegar a la cópula y nos dice: cuando ejecutes un acto erótico sexual en contra de un menor de edad sin que llegues a la cópula, sea como sea, cometes el abuso sexual infantil, a que se refiere el artículo 142L. ¿Y qué pasa si la intención del sujeto activo era llegar a la cópula con esa menor de edad? Insisto, es un tema debatible, puede ser un tema de técnica legislativa y puede ser un tema de controversia a la luz del artículo 14 constitucional. ¿Por qué me estás acusando de tentativa de abuso sexual en lo que se refiere al tema de imponer cópula, cuando hay un tipo específico que habla de un acto erótico sexual sin que se llegue a la cópula? Insisto, es un tema de debate. Y bueno, se los dejo a los abogados litigantes, plantéenlo en una audiencia, no en una mía, de otro juez, pero en una mía. O a través de amparo, ¿por qué no? El siguiente es el delito de abuso sexual infantil, que nos habla de la cópula. Antes de avanzar a vamos a checar la siguiente pregunta. La pregunta es del licenciado Sergio Tapia. Me pregunta: ¿por qué un delito debe considerarse como tal solo en caso de doloso y no culposo? En este último podría ser por la negligencia y por ese actuar arbitrario causó un delito. Sí, generé como la duda o la controversia entre con la intención y no la intención. Cuando yo hablo de que un delito siempre es doloso, es porque un delito es doloso por antonomasia. Es decir, la concepción del delito entraña el dolo. Si ustedes checan, el 98-99% de los tipos penales que vienen redactados en la ley sustantiva del Estado, nos los redacta como dolosos. Hay delitos que pueden aparecer como culposos, como me lo señala el licenciado Sergio adecuadamente, es decir, por negligencia o por imprudencia, por impericia, etcétera. Pero esta es una forma especial de aparición del delito. Es decir, existe el delito, pero es una forma especial en la que aparece. Sí, es un juego de palabras única y exclusivamente dogmático. Pero si nos vamos a la práctica, tiene toda la razón, licenciado Sergio. Los delitos existen como dolosos y como culposos. Simplemente fue un planteamiento desde el punto de vista dogmático, que cuando se crea un delito, este delito se crea como doloso. Después, especialmente, de una forma especial, puede aparecer como culposo. ¿Sí? Eso era a lo que me refería. Pero tiene toda la razón, los delitos existen como dolosos y culposos. La distinción que hice solo fue meramente dogmática. Gracias, licenciado Sergio. Vamos ahora entonces al siguiente delito de abuso sexual infantil, que es el que se prevé en el artículo 142M. Primero, vamos a separarlo y comenzar aquí a través de la acción, que nos describe dos: cópula o cópula equiparada. La cópula, el mismo artículo 142M nos describe qué debemos entender por tal, que es la introducción total o parcial del miembro viril en el cuerpo de la víctima vía vaginal, anal u oral. La cópula equiparada es la introducción total o parcial de cualquier objeto distinto al miembro viril en el cuerpo de la víctima vía vaginal o anal con fines eróticos sexuales. Bien, el primero no representa mayor análisis, es la penetración con el miembro viril en el cuerpo de la víctima. La equiparada, si ustedes recuerdan, yo iba o acudía o la venía trayendo desde que les hablaba de los elementos subjetivos que desde luego tienen que analizarse desde el auto de vinculación a proceso y se tienen que contener desde la formulación de imputación. Y aquí está, la cópula equiparada es la introducción del objeto con fin erótico sexual. Ese fin erótico sexual solo está en la cabeza del sujeto activo, es un elemento subjetivo. Entonces no podemos vincular a proceso por abuso sexual infantil en términos del artículo 142M a quien al menor de edad le introdujo un termómetro vía anal
para tomarle la temperatura. No existiría esa tendencia, no hay delito. Insisto, porque es una legata muy común. Los elementos subjetivos se establecen desde el auto de vinculación a proceso. Bien. El siguiente elemento, que sería la calidad específica de la víctima, y vamos a meter aquí los medios a través de los cuales se alcanza esa cópula. Vamos a hablar primero de lo que antes conocíamos como el estupro. Algunos de ustedes recordarán este tipo penal. Aquí la calidad específica de la víctima es que tenga entre 15 y 18 años de edad, pero que esa cópula o cópula equiparada sea con consentimiento, que ese consentimiento se adquiera por medio de la seducción, para lo cual existe una presunción juris tantum, es decir, en tanto no exista prueba en contrario, se va a asumir que el consentimiento se obtuvo a través de la seducción o por medio del engaño. Este tipo penal, ojo, abogados, solo se va a perseguir por querella. Entonces, esto es lo que conocíamos antes como el estupro, ¿de acuerdo? Menor de edad, de entre 15 y 18 años de edad, dio su consentimiento por medio de la seducción. Bien. El siguiente supuesto sería una persona que no comprende el significado del hecho o no puede resistirlo. En este caso, exista o no consentimiento, porque si una persona no puede comprender el significado del hecho o no lo puede resistir, bueno, en el caso de no resistirlo, pues evidentemente no puede existir su consentimiento. Pero si no puede comprender el significado del hecho, pues es irrelevante su consentimiento, porque ese consentimiento no es informado, no es realmente consciente, no puede entenderse como tal. Por lo tanto, nos agrava un poco más la pena. En esa misma línea de penalidades sería el siguiente supuesto, cuando se trate de una víctima que tenga entre 15 y 18 años de edad, pero que el acto se ejecute sin su consentimiento. Y el último supuesto sería en el caso de una persona menor de 15 años de edad. En este supuesto no hay vuelta de hoja. La penalidad va a ser la más grave para el delito de abuso sexual infantil, a que se refiere el artículo 142M. Aquí es irrelevante el consentimiento, la seducción, el engaño. No hay forma en que se pueda atenuar una pena al sostener la cópula con una persona que es menor de 15 años de edad. Bien, hasta aquí vamos con el abuso sexual infantil. Tenemos otra pregunta. Antes de avanzar al siguiente tipo penal, la vamos a abordar. Y nos pregunta nuevamente el licenciado Sergio Tapia. En el caso de lesiones, daños emocionales, ¿cómo aplica las sanciones o solo se repara el daño? La duda es por las medidas cautelares. Vamos a seccionar de acuerdo al punto donde nos encontramos, ¿no? Si hablamos de cómo aplico las sanciones, es un tema súper amplio que nos llevaría, creo que una charla entera, ¿no? Primero distinguir si hablamos de lesiones y daños emocionales, bueno, lesiones por dolo o por culpa. A partir de ahí, tomar el parámetro de la pena que nos indica la ley, si vamos a quedarnos en las lesiones en el artículo 207 o 208, luego ver si estas son agravadas, ver con el 209, 210 el parámetro, a partir de ese analizar las condiciones en que se cometió, antijuridicidad y sobre todo culpabilidad, para determinar el rango de culpabilidad del sujeto entre el mínimo, el máximo, medio, entre el mínimo y el medio, pero de acuerdo a las condiciones particulares en las que se haya cometido el delito. Es un tema muy amplio para determinar cómo se forma una regla para ver qué sanciones se van a aplicar. Y esas sanciones, recordemos, vienen dentro de la redacción que hizo el legislador en el tipo penal de que se trata. ¿O solo se repara el daño? No. Puede solo repararse el daño si, por ejemplo, en el caso de menores de edad, la persona que ejerce su representación
En el caso del delito de lesiones, llega a un acuerdo reparatorio, si se trata de lesiones que se persiguen por querella. Si llega a un acuerdo reparatorio con el imputado, pues sí puede repararse solo el daño y concluir con un sobreseimiento por ese acuerdo reparatorio o en una suspensión, dependiendo de la pena que amerite el delito por el que fue vinculado a proceso el imputado. Y si me pregunta que la duda es por las medidas cautelares, creo que las medidas cautelares serían un tema que se cuece completamente aparte de las sanciones o de la reparación del daño. Recordemos que las medidas cautelares persiguen solo 3 fines y solo para ese se erigen: garantizar la presencia del imputado en el proceso, garantizar la seguridad de la víctima, ofendido, testigos o la comunidad, y evitar la obstaculización de la investigación. Son temas que están disociados, salvo que hablemos de 2 medidas cautelares en las que pudiéramos meter el tema de la reparación del daño, que sería la inmovilización de bienes o la inmovilización de cuentas bancarias. Sería el único tema donde tendría como la relación, pero sí están un tanto seccionados los temas de la pregunta. Sería entonces en ese sentido las sanciones, de acuerdo con lo que señala el legislador, explicar cómo determino si la mínima, la máxima, la media o qué parámetro nos llevaría muchísimo tiempo. Solo se repara el daño en los casos en que se llegue a un acuerdo reparatorio o a una suspensión, lo que daría lugar a un sobreseimiento. Y el tema de las medidas cautelares, ya señalé de forma evidentemente muy somera cuáles son los 3 fines que persiguen y en cuáles son los únicos 2 supuestos en los que pudiera tener relevancia el tema de la reparación del daño. Bien, gracias, licenciado Sergio. Vamos al siguiente delito, que se contiene en el capítulo 6, artículo 142K, que nos habla de la gestión de la adopción ilegal. Este nos requiere nuevamente la calidad específica del sujeto, que se trata de un pasivo, un menor de edad, un pasivo menor de edad, una acción rectora del tipo, que en el caso concreto es gestionar con quien tenga la patria potestad o la tutela del menor de edad la adopción, entendiendo por gestionar como facilitar o llevar a cabo los trabajos inherentes a esta, cuando no se reúnen los requisitos legales para tal efecto. En eso consiste básicamente el derecho de una gestión de la adopción ilegal. Les ofrezco una disculpa, me está fallando donde traía el resumen de todo lo que les iba a exponer, pero estoy rapidísimo llegando a ese punto. Bien, les indicaba entonces que es el pasivo menor de edad, que la acción es gestionar, el manejar o conducir una situación problemática, eso quiere decir gestionar, para que quien ejerza patria potestad o tutela preste su consentimiento para la adopción de aquel menor de edad. El tercer elemento sería demostrar que para tal efecto, es decir, para esa adopción, no se cumplen las disposiciones legales o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. El siguiente tipo penal sería el de maltrato infantil, a que se refiere el artículo 142N. Este está en el capítulo 8, que nuevamente aquí nos requiere una calidad específica, pero tanto del sujeto pasivo como del sujeto activo. El del sujeto pasivo, ya lo venimos reiterando, se trata en este caso solo de un menor de edad. Solo un menor de edad puede ser víctima del delito de maltrato infantil, pero el sujeto activo, en su calidad específica, tiene que ser quien ejerce patria potestad, tutela, custodia o cuidado y vigilancia del menor. Esto tiene que estar establecido, si no, no se puede cometer el delito de maltrato infantil. Después de la calidad específica, tenemos que tener la acción rectora del tipo, que sería agredir al pasivo. Después nos maneja como cuarto elemento el medio, que este es no casuístico, este es libre, nos dice con o sin objeto contundente, con o sin arma. El legislador nos dice nuevamente la forma en la que lo agredas, siempre y cuando alcances el último de los elementos, que es un resultado, una alteración a la salud, integridad física o psicológica de la persona menor de edad.
Y atentos aquí, el artículo 142N nos dice que este delito no admite ninguna de las agravantes a que se refiere el artículo 142N, a las que vamos a llegar antes de concluir la exposición. El siguiente tipo penal es el de prostitución infantil, que se contiene en el capítulo cuarto, los artículos 142F y 142G. En el artículo 142F nos indica primero la acción, que es tener relaciones sexuales u obtener cualquier acto erótico sexual con una persona menor de edad o persona que no comprenda el hecho. Es decir, primer elemento, la acción, tener relaciones sexuales u obtener acto erótico sexual. Segundo elemento, la calidad específica del pasivo, que es menor de edad o que no comprende el hecho. Y tercero, el medio cómo se obtiene, a cambio de cualquier prestación en dinero, especie o servicio, ¿sí? Tres elementos: la acción, la relación sexual. La distinción aquí del abuso sexual infantil es que el sujeto activo obtuvo un consentimiento a través de una prestación en dinero, especie o servicios. El siguiente supuesto de la prostitución infantil lo encontramos en el artículo 142G y también nos describe, o en este caso nos describe, tres elementos, que sería una acción que puede aparecer de forma alternativa, que es regentear, administrar, inducir, promover, ofrecer, facilitar o llevar a cabo actos tendientes a la utilización de una persona en prácticas de prostitución o en prácticas de pornografía, siempre y cuando a la persona que se utiliza, sea una persona menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender el hecho. Estos son los dos supuestos del tipo penal de prostitución infantil. Todos estos delitos tienen agravantes en común, a excepción desde luego del que les mencioné, maltrato infantil, 142N, que el mismo tipo penal nos dice que las agravantes del 142N no le son aplicables. Estas agravantes las encontramos en el capítulo 9 del título 5 bis, artículo 142N. Repito, nos aplican a todos los delitos menos al de maltrato infantil. Pero abogados, conocedores del derecho y constitucionalistas, analicen el artículo 142N. Nos dice que aumentará la sanción en 3/4 partes del tipo básico. La pregunta es para ustedes y en su ejercicio profesional, en sus debates, en sus amparos, no me lo promuevan a mí, no me lo leen, no se crean. El artículo 22 constitucional, ¿dónde queda? ¿Dónde está el principio de proporcionalidad en las penas? Para que sea proporcional, nos tiene que brindar un mínimo y un máximo. Y el legislador jalisciense solo nos dijo, si estás en este supuesto de tipo complementado, vas a aumentar 3/4 partes de la pena. A mi juicio, puedo estar equivocado desde luego, viola el principio de proporcionalidad, no nos otorga un margen. ¿Cuáles son estas agravantes? Primero, que la víctima sea menor de 12 años. Nos modifica la calidad específica del sujeto pasivo. Cuando en la mayoría de forma genérica nos habla de que la víctima sea menor de edad, siempre que ésta sea menor de 12 años, se va a incurrir en una agravante. Pero atención, esta empata con una de las agravantes de corrupción de menores. Si recuerdan, yo les indiqué que una de estas, el mismo 142A, nos decía que es más grave la pena cuando la víctima sea menor de 12 años. Y también no se empata con el tipo penal de abuso sexual infantil que se contiene en el 142L, fracción segunda. También nos habla de que la víctima sea menor de 12 años de edad. En estos dos supuestos, corrupción de menores y 142L, fracción segunda, no podríamos aplicar esta como agravante. Si lo hacemos, estaríamos violando el artículo 23 constitucional. La misma circunstancia se estaría utilizando para de forma doble sancionar al sujeto. La segunda agravante es que el pasivo sea descendiente
o pariente consanguíneo hasta cuarto grado del sujeto activo. Nuevamente acude a la calidad específica, pero existiendo una relación entre sujeto activo y sujeto pasivo. La tercera agravante es que el activo tenga la patria potestad, tutela, guarda, custodia o habite ocasional o permanentemente en el mismo domicilio, aunque no exista un parentesco. Aquí nos habla ya de una relación situacional entre pasivo y el sujeto activo. ¿Por qué se toma en cuenta esto? Porque muchas veces cohabitan los menores de edad con personas con las que realmente no tienen una relación o no hay una relación formal, con una pareja de la madre, con una pareja del padre, con algún primo de la pareja del padre, etcétera, lo que puede dar a veces el acceso a ese delito en contra del libre desarrollo de la personalidad, y con base en este, bueno, el legislador nos dice que la pena va a ser agravada. La siguiente agravante es cuando el sujeto activo se aproveche de lazos afectivos, de una posición de confianza, de autoridad, de respeto, de influencia o de dependencia. Bien, ojo, que se aproveche de estas circunstancias, no por el hecho de que existan lazos afectivos, de que exista confianza, autoridad, respeto, influencia o dependencia, quiere decir que per se dé la agravante. Tenemos que establecer que se han aprovechado el sujeto activo de esas condiciones para que se pueda estimar como agravada la conducta. Bien, penúltimo supuesto, cuando se ha valido el sujeto activo de la violencia física o psicológica. No nos especifica el legislador en contra de quién. Ojo, puede ser en contra de la propia víctima menor de edad, pero no necesariamente. El sujeto pudo haber utilizado esa violencia física en contra de otra persona que lo estaba acompañando y a través de esa lograr que acceda el menor a las pretensiones del sujeto activo. Entonces, esta es otra agravante. La restante es que este sea cometido por más de un sujeto activo, plurisubjetivo. Cuando es plurisubjetivo, estamos en el supuesto que se va a considerar agravada. También hay otra agravante que nos indica que se va a aumentar la pena cuando cometa algún delito contra el desarrollo de la personalidad sobre el mismo sujeto pasivo en más de una ocasión. Nuevamente cuestionable si se puede tener por establecido el mismo. Artículo 23 constitucional. Si me vas a afirmar a mi defendido que ha cometido más de un delito en contra de la misma víctima, él mismo, bueno, fiscal, impútaselo, establécelo y lleva a cabo un concurso real de las acciones. O si ya está sentenciado, solicita que se le trate como reincidente, ¿sí? Pero es nuevamente, en técnica legislativa, pretender que a la persona se le sancione en 2 ocasiones por la misma conducta. Considero que este viola el artículo 23 constitucional. Vistas las agravantes, nos queda únicamente un tipo penal dentro de este título que estamos analizando de los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad. Pero antes vamos a contestar otra de las preguntas. Nos pregunta el licenciado Luis, ¿qué procede en caso de bullying de un menor a otro? Es un tema también muy amplio, el del bullying es educación emocional, etcétera. Pues si vamos a analizarlo desde el punto de vista del derecho penal, si me pregunta qué procede una denuncia, desde luego. El menor, que, bueno, depende de la edad que tenga el menor. Si es de más de 12 años de edad, pues hay responsabilidad, siempre y cuando podamos establecer que hay un resultado típico, es decir, que a través de ese bullying, que puede ser verbal y que puede desencadenar en consecuencias psicológicas, o puede ser físico y puede desencadenar en un resultado físico, en un menoscabo a la salud, o en un menoscabo a la situación psicológica del menor. Pues desde luego que puede dar lugar a responsabilidad penal. En este caso, la responsabilidad puede venir hasta un delito de lesiones, ¿no? En ese caso se establece la responsabilidad. Si estamos hablando, por ejemplo, de qué sucedería en el caso de un mayor de edad
con respecto al bullying que ejecuta un menor en contra de otro, no puede existir responsabilidad penal. Si estamos hablando de un delito de comisión por omisión, es decir, de omisión impropia, donde un mayor de edad, en calidad de garante, ha permitido de manera dolosa que se ejecuten esos actos de bullying en contra del otro menor de edad. Pero para los fines relevantes en materia penal, lo primero que tenemos que establecer es que esa actividad de bullying ha modificado el mundo exterior, es decir, que ha tenido un resultado en el menor de edad que lo ha sufrido. Eso desde el punto de vista penal. Gracias, licenciado Luis. Vamos ahora a ver el último tipo penal que nos aparece en los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad. Es como particular este delito. Lo vamos a encontrar en el artículo 142O, en el capítulo 9. Si ustedes checan sus códigos y los tienen a la mano, está abajito de las agravantes, viene ahí un parrafito. Artículo 142O. Este es un tipo penal de omisión, donde nos describe la conducta como una omisión. La omisión es no acudir a denunciar cuando se conozca que con quien se tiene lazos consanguíneos, parentesco, lazos afectivos, posición de confianza, autoridad, respeto, influencia, dependencia, ha sido víctima de un delito, ¿sí? Cuando no se acude a denunciar y conocemos que una de estas personas con quien tenemos un lazo ha sido víctima de un delito, siempre y cuando ese delito sea de los señalados en este capítulo. Así nos dice el artículo 142O, pero artículo 14 constitucional, exacta aplicación de la ley penal. ¿En qué capítulo viene este tipo penal? En el capítulo 9, y el capítulo 9 no nos habla de tipos penales, el capítulo 9 nos habla de agravantes. La redacción correcta sería: se trata de los delitos señalados en este título. Entonces, si aplicamos el artículo 14 constitucional, ojo defensores, no les pueden imputar esto, porque ese delito viola el artículo 14 constitucional, porque no hay ningún tipo penal descrito en el capítulo 9 del título 5 bis del Código Penal para el Estado de Jalisco. Entonces, ese es el último de los tipos penales que viene descrito dentro de la codificación penal para el Estado de Jalisco. Estos son los delitos en contra del libre desarrollo de la personalidad. Son los que preparé, los que vine a compartir con ustedes en la presente charla. Si están de acuerdo, puedo hacer un breve receso por si queremos acumular preguntas. Si no las hay, damos por concluida la sesión, concluimos al regreso, y si las hay, con todo gusto. Nos enfocamos en el siguiente segmento a contestar todas ellas. Gracias, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos, previo a la charla del cierre, vamos a contestar 3 preguntas que amablemente me han hecho llegar. Me pregunta la licenciada Silvia Torres, más un planteamiento: mostrar fotografías íntimas de un adulto a un menor entra como abuso sexual infantil. Ojo, 14 constitucional, hay que ser muy exactos en el empleo de la terminología. Como abuso sexual infantil no puede entrar en ese tipo penal. Acordémonos cómo se conforma este, ¿sí? En uno de los supuestos es ejecutar actos eróticos sexuales sobre un menor de edad. Entonces nos tenemos que preguntar ahí: mostrarle las fotografías íntimas del adulto al menor, ¿sería un acto erótico sexual? Difícilmente lo puede constituir. El siguiente supuesto del abuso sexual infantil es el imponer cópula o cópula equiparada. Evidentemente la exhibición de las fotografías no lo es. El siguiente supuesto de abuso sexual que nos señala el 142O es el no denunciar. Tampoco puede entrar dentro de ese supuesto. Lo que no quiere decir necesariamente que no sea un delito. Vamos a regresarnos al primero de los tipos penales que analizamos: la corrupción de menores. Acuérdense, facilitar, promover, inducir
a la exhibición de esas imágenes explícitas. Ahí puede estar dentro del delito de corrupción de menores, puede encuadrar este planteamiento fáctico que realiza la licenciada Silvia, ¿sí? Mostrarle esas fotografías íntimas del adulto al menor puede constituir un delito no de abuso sexual, sino de corrupción de menores. Gracias, licenciada Silvia. Vamos a la pregunta de la licenciada Claudia Slim. Pregunta: ¿hasta qué edad aplica la corrupción de menores? Hasta en tanto la persona no alcance la mayoría de edad. Es decir, si cualquiera de estas conductas se impone o el sujeto pasivo tiene 18 años de edad, ya no permea ninguno de los delitos en contra del libre desarrollo de la personalidad. Posiblemente exista algún otro delito, ¿sí? Pero ya no permea dentro de ninguno de los delitos en contra del libre desarrollo de la personalidad. Me pregunta enseguida la licenciada Mayra Livier Pérez: ¿por qué es necesario acompañar a la denuncia de abandono de familiares el requerimiento y la negativa de pensión alimenticia en el juicio familiar? Porque la ley penal no indica que agotemos este supuesto. Sin embargo, lo exige la Fiscalía para que proceda. Considera que debe darse el seguimiento independientemente de este requisito que previamente se exige. No debe darse, pero hay que distinguir nuevamente. El abandono de familiares también nos presenta varios supuestos. El abandono de familiares, uno de los supuestos es que judicialmente ya se hubiese declarado por parte del juez familiar en una sentencia el pago de alimentos, ¿sí? Y nos maneja una pena especial ahí. En este caso, si es lo que estamos denunciando, evidentemente que el agente del Ministerio Público nos va a requerir para que se exhiba. Bueno, no nos va a requerir. Primero, él tiene la obligación de pedir esas copias del juez familiar, no tiene por qué requerírselas al denunciante. Ojo con eso, es obligación del fiscal. Él tiene esa obligación 21 constitucional, 212, 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero si es el supuesto que estamos denunciando, sí es necesaria esa sentencia del juzgado familiar. Pero hay un primer supuesto. En el primer supuesto no es necesario que exista esa declaratoria judicial. Entonces no es necesario. No en todos los casos es necesario que exista esa sentencia de un juez familiar. Basta con que materialmente se haya dejado de dar esos alimentos al menor de edad para que se integre el tipo penal de abandono de familiares. Gracias, licenciada Mayra. Vamos a la siguiente pregunta de la licenciada Mónica Hernández. El planteamiento es el siguiente: en un caso donde 3 menores de edad, uno de ellos menor de 10 años, priva de la vida a otro menor, ¿cuál sería su criterio para establecer la pena a estos? Ok, en un caso donde 3 menores, uno de ellos menor de 10 años, priva de la vida a otro menor. No me salen las cuentas porque me dijo 3 y yo solo cuento 2. El menor de 10 años priva de la vida a un menor de edad. Es que un menor de 10 años no es sujeto de responsabilidad penal. El adolescente en conflicto con la ley es a partir de los 12 años de edad. Entonces, el menor de 10 años, una persona menor de 10 años, no es sujeto de responsabilidad penal, no es sujeto de una pena. Gracias, licenciada Mónica. Tenemos otra pregunta. Licenciado Luis hace un planteamiento o retrotrae un planteamiento respecto al tema del bullying. Nos realiza un contexto. Hay 3 menores de edad, 9, 10 y 11 años, que de manera hostil golpean, gritan e incluso llegan a cazar a un menor de 6 años para corretearlo y perseguirlo, y en una ocasión lo descalabraron, pero no hubo parte médico. Las agresiones han sido continuas y los padres de ellos no hacen nada al respecto. Ojo, vamos a centrarnos aquí en el tema. Estamos hablando de delitos, ¿sí? Para los delitos tenemos que establecer responsabilidad penal. En términos de la ley, un menor de 12 años no es sujeto de responsabilidad penal.
Por eso cuando me hizo el planteamiento, quise meterlo como un tema en donde es un menor de más de 12 años de edad, unos menores en secundaria, o cuando fue con aquiescencia, por ejemplo, de uno de sus maestros o del padre de uno de ellos, que los tiene bajo su tutela, que tiene la calidad de garante sobre todos los menores de edad. Por ejemplo, hablaba ahorita del tema de un maestro, donde puede subsistir el delito, por ejemplo, en este caso de lesiones de comisión por omisión. El maestro tiene la intención de que ese menor de 6 años resulte con un menoscabo a su salud, y para tal efecto permite que los otros 3 menores que tiene bajo su tutela lo persigan, lo golpeen hasta que lleguen a descalabrarlo. Entonces, en ese sentido, creo que el tema aquí va más por cuestiones de tema social que por un tema que sea en materia penal. Licenciado Luis, le agradezco mucho su pregunta. La licenciada Mónica Hernández hace un planteamiento. Buenas tardes. De acuerdo a su experiencia, al haber una situación de abuso sexual infantil que se llevó a cabo entre 3 y 6 años por parte de un sujeto en contra de varias primas del mismo, ¿cuál sería o existe prueba idónea para probar el hecho? Prueba idónea, prueba idónea no sé si quiero entender como una prueba única para establecerlo, no. Aquí lo vamos a establecer de forma circunstancial, porque desde luego la mayoría de los indicios que pudieran ser palpables a partir del momento se van a desvanecer por el simple transcurso del tiempo, pero lo podemos integrar circunstancialmente a través de los testimonios de las menores, recabados, por supuesto, a través de expertos, a través de psicólogos que analicen su situación actual, a través de informes periciales postraumáticos, a través de los testigos que conozcan las circunstancias en que los menores de edad convivían con este individuo. Tendrá que ser todo un trabajo a través del cual circunstancialmente se establezca el acontecimiento de esos eventos, abogado. Gracias, licenciada Mónica. Para dar conclusión a los temas tratados, creo que es importante indicarles el objetivo de la charla. No es nada más plasmar como de manera general, ¿no?, el esbozo de la teoría del delito o hacer un seguimiento, nada más estos son los elementos de cada uno de los tipos penales. Yo sé perfectamente que la cuestión del tipo penal lo conocen ustedes, que los elementos los conocen ustedes. El objetivo es darles o entregarles una visión como desde mi posición como juzgador, qué es lo que yo puedo esperar en las etapas procesales, por ejemplo en una audiencia inicial, para que a partir de ello ustedes conozcan, el agente del Ministerio Público al imputar, qué es lo que necesita tener jurídica y fácticamente. Es decir, jurídicamente yo sé cuáles son los elementos del tipo penal de abuso sexual infantil a que se refiere el artículo 142M en su fracción segunda, ¿sí? ¿Qué hechos entonces son todos los que tiene que decirme el fiscal para que ese sea el delito de abuso sexual infantil? A partir de ello, yo como litigante sé, al fiscal le faltó un elemento. Si no tiene ese elemento, su imputación es incompleta, puedo pedir una no vinculación a proceso. Después, en el debate de vinculación a proceso, permea exactamente la misma técnica. Si nosotros conocemos a la perfección estos elementos del delito, después podemos empezar a segmentar, a desgregar las pruebas, datos de prueba que nos expuso el fiscal, para poder ver, no, el fiscal dice que la víctima es menor de edad, pero no tiene el acta de nacimiento de la víctima, no tiene el agente del Ministerio Público un dictamen de edad clínica probable, entonces no tiene cómo demostrarme ese elemento del delito. Juez, no puede vincular a proceso porque no está establecido el hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual infantil. Ahí es donde creo yo que radica la importancia de que conozcamos, aprendamos y, como ya lo sabemos, nunca perder de vista todas estas circunstancias, qué es el delito y cómo se conforma cada uno de los tipos penales. Les agradezco mucho su atención y espero haya sido de provecho la charla.
Buenas tardes, compañeros, de nueva cuenta. Como es costumbre, el Colegio de Abogados extiende un reconocimiento que dice así: el Colegio de Abogados, en pro de la excelencia de Jalisco, otorga el presente reconocimiento al maestro Juan José Rodríguez Velarde, juez segundo de control y oralidad del primer distrito judicial en el estado de Jalisco, por su invaluable aportación de conocimientos respecto al tema delitos contra menores, la fecha, y lo firma la presidencia. Como debemos de guardar la sana distancia, maestro, es un honor. Muchas gracias, doctor. Gracias. De verdad, fue muy ilustrativa, de mucho aprovechamiento esta clase. Y les informamos que nuestro próximo evento será el 30 de septiembre y lo impartirá el maestro Ramón Mejía, juez 11 de lo civil, con el tema usucapión y reivindicatorio usucapión. Vamos a dar bien el tema en su momento. Gracias y que tengan ustedes un excelente día. Gracias. Muchas gracias.